y el maíz. Es el sagrado alimento del ser humano. Y el señor aquel que ya estaba adulto, llegó tarde, ya no llegó buena hora. El señor, según era se enamoraba mucho de las mujeres y andaba visitando a las mujeres y llegó tarde y le dicen, usted aviéntese también ahí donde se aventó el niño. Y vemos cuando hacemos un fogón grande, cuando ya está bajando la fuerza, ya no tiene el mismo rojo, ya se empieza a ver la ceniza. Entonces ahí se aventó, se transforma a ser la luna. Entonces, él le dijeron que su luz va a ser cada 28 días cuando la luna llena refleja toda la noche. Entonces, por eso entre la luna y la mujer hacen un contacto, por eso quedó pues así bendito con la luna y la mujer. No, la luna pues hace que da vida, también da vida, porque de ahí nacimos nosotros de una mujer. Entonces, es lo que puedo yo relatar un poquito. Gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a ver la otra parte que dice, cuando ya estaba la luna y el sol, dicen que los abuelos, que hubo un niño que manejaba mucho el arco y la flecha. Entonces, ¿qué le dicen al niño? Le tienes que atinarle al corazón, al sol, para que ahora sí haya, como ya dijo el abuelo, completamos esa frase, para que haya picante, para que haya tomate y otras cosas que se maduran rojas, ¿no? Entonces dicen que cuando le suelta la flechada al niño, al sol, le pega en el corazón y empieza a escurrir su sangre, y por eso nació el tomate de color rojo. Y el chilito piquín madura roja, y toda clase de semilla que se maduran roja. De allí pues provino esos alimentos, esas plantitas de la sangre del sol. Pero no tan solo ahorita pues vemos que las cosas, ¿verdad? En el mundo hay muchas cosas que se ha transformado, se ha reformado en la área de la tierra. Ahorita ya hay cosas que se siembran y con las manos del hombre, ¿verdad? En aquellos años no fue manos del hombre, sino que fue, ahora sí, obra de Dios, que definitivamente quedó como un alimento sagrado, lo que es el picante y lo que es el tomate. Pero también esa leyenda es muy enorme, porque no termina allí, continúa mucho, y bueno, pues el sol vemos que quedó definitivamente hasta hoy. Hoy en día, mi abuelo decía de que el sol es la cobija del pueblo, el sol es la que alumbra al mundo entero y trasluce, creo, la mitad de la tierra. Pero también el sol mantiene y hace madurar muchas cosas, muchas frutas. Tan solo vemos ahorita, ¿verdad?, que nace el sol, todos sentimos este calorcito, este abrazo de cariño a nosotros, al sol. Yo nomás quería agregar. Hace mucho tiempo que nuestros antepasados siempre hemos tenido sus casas, como la que ven ustedes, de palma. Para cortar la madera siempre nos inculcaron que hay que cortar la madera en luna llena, igual la palma, para que no se apolíe. Y también en el cultivo hay que sembrar cada vez que hace luna llena, para que crezcan bonitos los frutos y que pues... Entonces eso, para que siempre así les enseñen a nuestros niños, a nuestros jóvenes, gentes de campo. Entonces sí se dan racimos muy, muy bonitos. Entonces lo que siempre le buscamos a la luna llena. Porque si lo sembramos en luna que no es llena, pues no desarrolla igual. Entonces, tiene su tiempo también. Cuando la luna es tierna, los que curan
para matar los bichos, pues le tienen que dar la medicina en la luna tierna para que se mueran los bichos. Porque si le damos en luna llena, está muy fuerte, entonces no le hace el efecto. Es lo que quería agregar nada más. Ahorita que mencionan eso, ¿qué otras enseñanzas recuerdan de sus abuelos anteriores? Con relación a la vida. Con relación a la vida en general. La vida. ¿Cómo aprendieron, por ejemplo, de herbolaria? ¿Cómo aprendieron la abuela que es partera? ¿Cómo fueron adquiriendo todo ese conocimiento? ¿Quién se los enseñó? ¿O si ustedes era solamente por observar o alguien les dijo, ven, acércate y te voy a enseñar esto de tal manera? ¿Puedo intervenir? Sí, claro. Bueno, no todos los abuelos eran que te daban ese, no, que te contaban. Ese conocimiento. Hay abuelos que pues, son calmaditos. Ok. Hay abuelos que pues, son platicones. Pero también los hijos depende quién le gusta escuchar. Claro. Por ejemplo, yo era de los preguntones. No me conformaba que si ya me dijiste me vas a decir todo. Pero si cuento la historia como fuera, era largo, se le paraba. Dice, ya, voy a dormir ya. Aquí le paramos, pero mañana continuamos. Y al otro día el viejo ya no se acuerda. Entonces, ¿qué cosa? Pues el cuento de ayer, que se quedó, pero ¿dónde se quedó? Y ya tú le dices en tal parte, ¿verdad? Y lo de la luna, lo que decían de la luna llena, es el momento en que el niño chiquitito lo vas a parar, ya están haciendo la luna y el niño lo vas a tomar en la puerta, a donde viene la luna, y le vas a estirar así, pesquecito así, para arriba, el cuerpo, y le vas a dar así como sus cachetaditas, para que esté, pues, ponchado, que tiene buen carácter, tenga todo, y le vas a dar sus orejitas así, bueno. Esa era la luna llena, ¿verdad? Y también, pues, como le decían, pues cortar la madera en luna llena. Pero también apodar el arbolito que está creciendo para que floree luego y cargue luego, en luna llena. Y si vas a echar las gallinas a la coleca en luna llena también, ¿verdad? Yo hace rato les enseñaba ya cuántas gallinas estaban, pues aquí está una, aquí está otra. Porque salen los pollitos pues, de colores, más en este febrero. O sea, sigues aprendiendo, nosotros no vamos a aprender todo. Claro. Y es lo que a mí me gusta y me llama la atención, a los jóvenes más que nada. Entonces, y es necesario, es importante compartirlo. Claro. Porque el día que nos vayamos, nos vamos a llevar, si no lo contamos, nos vamos a llevar todo eso, ¿verdad? Sí. Y alguien va a decir, híjole, le hubiera preguntado. ¿Para qué? Por eso. Sí. Entonces, es necesario, es importante compartir estas que aprendiste. ¿Cuánto te costó? Nada. ¿Cuánto te debo? Nada. ¿Verdad? Y no te cansas, claro que no. Pero hay mayores que yo de 90 años y nomás te lo prendes y platicas. Oye, no te estoy aburriendo. No, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque la plática yo creo que no es un instrumento que te da vida.